Buenos días, antes que todo. Quiero agradecerle habernos invitado a esta jornada sobre temas de delitos rurales, lo cual, teniendo en consideración el departamento judicial al que vengo, que es el departamento de Trenquelauquen, son jornadas que nos ayudan y que favorecen el trabajo del fiscal, atento que podemos conocer la vivencia que se vive en otros departamentos judiciales. Antes de empezar a hablar de la problemática del delito rural de Trenquelauquen, para aquellos que no conocen, Trenquelauquen está compuesto por 13 municipios. Es un ámbito plenamente rural, pero para saber del hoy de Trenquelauquen hay que conocer un poco su historia, y eso tenemos que remontarnos a 1982 y 83 y al 86, donde sufrió una de las mayores inundaciones que se recuerda en la provincia, los cuales motivó o produjo dos circunstancias puntuales. Primero, que los que vivíamos en el campo nos tuvimos que ir del campo y ya no volvimos más. Como dijo el intendente hace un ratito, el campo quedó desolado, por decirlo de alguna forma. La segunda circunstancia que produjo la inundación es un gran número de muertes de animales, y los que pudieron sacar los animales tuvimos que venderlos porque no había campo donde tenerlos. Quien tiene campo, quien trabaja en el campo, sabe de lo que estoy hablando. Tardamos 10, 12 años en recuperar la tierra. Luego de eso, en la zona de Trenquelauquen y en todo el país, el precio de la soja hizo pensar a los que estábamos en el campo si convenía estar 3 años criando un novillo o sembrar soja, y por lo menos que en Trenquelauquen, no sea acá, todos nos volcamos a la soja. A posterior, empezó a haber más controles del tema del cuidado y tratamiento de la ganadería, del traslado de la ganadería. Se modificó el Código Penal, como bien dijo un fiscal acá, las penas ahora son altísimas. Y por último, y con muy buen criterio creo yo, se crearon los CPR, donde empezó a volver el personal policial, se volcó a los campos. Todo esto generó en el Departamento Judicial de Trenquelauquen, en principio, de que no tengamos robo de ganado en grandes cantidades. Y con esto me acuerdo del fiscal que estuvo antes, donde citó a Deró, que habían encontrado los animales en Deró. Trenquelauquen, el Departamento Judicial de Trenquelauquen tiene a Deró entre sus municipios. Evidentemente le estamos robando los animales a otros nosotros, para decirlo de alguna forma. Pero nada, más allá de eso, no tenemos grandes hechos de robo de animales. Las denuncias que hemos tenido han terminado en una administración fraudulenta, decimos, de encargados de campo o de veterinario o de capataz que evidentemente estaba cobrando un sueldo un poco mayor del que correspondía. Hubo un caso donde en la zona de Guaminí una persona que es de Salta denunció el robo de 50 animales. En principio se veía como que era posible, porque para con la zona de Guaminí, zona toda inundada, que limita con la zona de La Pampa. Encontrar un alambre en Guaminí es algo mágico, no encontrar un alambre ni por casualidad. Y pasar a La Pampa ya implica cruzar una calle, y ya todo implica que tenés que vender exhorto para acá, exhorto para allá, que el juez de garantía entienda que está hablando, que lo mande al otro juez, que el otro juez manda a un fiscal, y ya se complica todo. Pero en realidad con la investigación terminamos en que nada, que el que era encargado del campo, este hombre de Salta venía cada 2 o 3 meses, el que era encargado del campo vendía animales y le cortaba las caravanas y estaban enterradas ahí a pocos metros. Pero lo que sí tenemos todos los años son abigeatos de pequeños, de 2 o 3 animales que no superan 200, 150 kilos, que son trasladados por ahí en camioneta, siempre muertos, ¿no? La faena clandestina, la faena a campo, que te dejan las vísceras en las cabezas, y antes en el campo se decía, si te dejan las vísceras y el cuero era para comer, y no, realmente no es para comer, porque te llevan 2 o 3, te hacen un desastre. Sí tenemos tenemos varias granjas, no sé si se acuerdan, hace un par de años atrás también era más redituable criar lechones que criar novillos. Valía 1.000 y pico, 2.000 pesos el lechón, una chancha te da 12 lechones por parición, y sacaba la cuenta y te daban los números fáciles. Por eso hay varias granjas en Trenquelauquen. La realidad es que también, y especialmente en esta época, y no quiero decir que estemos en época de caza, tenemos, no estoy echando culpa a nadie, perdone, pero sí tenemos muchos robos a casas de campos, robos, hurtos, y muchos robos de baterías y de pantallas solares. Todo lo que tiene que ver con el tema del boyero eléctrico, eso en esta época
denuncia tras denuncia sobre eso. Para colmo tenemos el agravante que en algunas municipalidades habilitan la caza de la liebre en caminos rurales. Todo genera una complicación para el delito como para la gente de la patrulla rural, que muchas veces anda corriendo a los cazadores porque no respetan la ley. Y por último, robo de cereal también, los silobolsa, con la creación, con el buen regalo que nos dio del silobolsa, se producen también estos robos de cereal con mayoría. Y por último, robo de leche. Trenquelauquen tiene la particularidad que tiene una de las cuencas lecheras más grandes de la provincia, que es la localidad 30 de agosto. Tanto así que la Serenísima está en Trenquelauquen. Y puse esto a colación porque fue lo que produjo una modificación en la forma de trabajar del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Hace 2 o 3 años atrás se producía constantemente lo que se llama el ordeñe del tanque de leche. Si alguno está mero por acá, pasa el camión de la Serenísima, carga el tanque, lo deja en la ruta, se va a buscar otro y así van cargando la cisterna. La cuestión es que un muchacho que había emprendido un microemprendimiento de mozzarella pero sin vaca, negocio bárbaro, daba los números, daban con todo. Pero bueno, la cuestión es que venía haciendo esta maniobra. La comunidad 30 de agosto es una comunidad chica y esto generó, con buen tino, que pidieran reuniones con las autoridades. Lo cierto es que, a ver si esto pasa, se empezaron a hacer, a través de la Sociedad Rural de Trenquelauquen, se empezaron a hacer reuniones primero con esta gente que estaba teniendo este problema y también con la gente de la patrulla rural. Y la realidad nos dimos cuenta que los productores rurales tenían más información de la que teníamos todos nosotros. Digo nosotros, somos las autoridades que estamos encargados de investigar. Pero que sí había cierta desconfianza en cierta parte de las autoridades y cierto desconocimiento también de cuál era la función del Ministerio Público Fiscal. Fue a raíz de esto, de este problema que se nos presentó, donde nos dimos cuenta que el Ministerio Público Fiscal tenía que salir a juntarse con el productor, a hablar con la gente que está en el campo, a llegar y presentarse y que todos sepamos qué hacemos cada uno. Así que con la sociedad rural empezamos primero unas mesas que hacíamos dentro de la sociedad rural, hasta que alguien, no me acuerdo quién fue, se le ocurrió, dice, ¿y por qué no vamos a las escuelas rurales? Trenquelauquen está lleno de escuelas rurales y así que bueno, la sociedad rural dijo, nosotros vamos a ir a hablar de siembra directa y engánchese usted y vengan a hablar un poco de seguridad y venga la policía también a hablar un poco de seguridad. Entonces empezamos a ir por las escuelas rurales. En algunas escuelas rurales, y aprovechamos las escuelas rurales, ¿por qué? Porque la gente que vive en el campo iba a buscar a sus hijos. Entonces la sociedad rural lo organizaba y a veces nos encontrábamos con que teníamos chicos de 10, 12 años y a veces en el jardín infante, o sea que tenía que explicarle, hablar de seguridad a los chicos, pero a eso de los padres. A veces el doctor Rubio, que llevaba adelante las reuniones, tenía que vestirse de maestra jardinera y a veces de maestra de preescolar. Pero bueno, ahí vamos. La realidad es que empezamos a buscar lo que una vuelta el procurador dijo en Pehuajó, a buscar la confianza de la gente, pero no para decir acá estamos, sino lo que estamos buscando es un socio en la investigación. En realidad, quien vive en el campo sabe todo lo que pasa en el campo. Sabe de quién es el camión aquel, de quién es la camioneta aquella, y si no está bicho y yo vi una camioneta, una F100 78 gasolera con Perkin 4, te dice, porque realmente el que está en el campo hasta conoce el ruido del motor. Entonces empezamos a pedirles de que en esas reuniones, aparte de presentarnos, dábamos como una pequeña cosita, una pequeña tarjetita hecha por nosotros, muy casera, donde le hacíamos saber quién era el fiscal general, cuál era el teléfono, cuáles eran los correos electrónicos que los cuales podía comunicarse y los teléfonos de la Fiscalía en turno. A su vez, la patrulla rural, en ese momento era el comisario Merlo, daba su teléfono también de la patrulla y decía quién eran los responsables de cada cuadrícula por donde andábamos. Con esto se le pedía a la gente que si tenía información sobre algún hecho, se la comunicara a la policía, y si no quería comunicarse a la policía, la comunicara a la Fiscalía, y si no quería su nombre, manda un correo electrónico dándonos información de lo que quisiera. Empezamos a recibir un caudal de información importante, nos empezaron a mandar fotos de una camioneta, con esto se descubrió un hecho de abigeato, también la patrulla rural, empezaron a confiar un poco más en la patrulla rural, y pedíamos también en esas reuniones, porque realmente somos no convencidos, de que en el campo también se podrían instalar cámaras de seguridad.
¿Por qué pedíamos cámara de seguridad? Porque el mejor testigo que puede haber es una cámara de seguridad. No te miente, no se olvida, nadie lo aprieta, nadie lo coacciona, te va a contar siempre la misma historia. En un momento, hace 3 años atrás, hablar de cámara de seguridad en el campo es una locura, así, ustedes están locos. O venden cámara de seguridad, una de dos, y no vendían cámara de seguridad. La realidad es que poco a poco empezamos a contar con cámaras de seguridad en los campos. Y esto más que nada en las granjas. A ver, Carlos, si podés apretar ahí. Y para la gente que está en el campo, vean lo que es tener una cámara de seguridad en un campo. Este es un campo de la zona de General Villegas, donde aparte de criar animales y todo lo demás, criaban también lechones. Y apretalo, no, lo que pasa es que eso es una toma de... Abajo del todo, a la izquierda. Abajo del todo a la izquierda, al lado del símbolo de... Ahí está. No, ese no. Ahí. No. No hay un informático. Como dijo Tuzán, puede fallar. Ahí está. Bueno, este es un campo General Villegas, donde la gente cría lechones y estos muchachos tenían ganas de un asado esa noche y fueron a visitarlo y bueno, justo no había nadie. Fíjate que está el otro donde se llevan los lechoncitos. Ahí, a ver. Fíjense que hay un perro también. Y ahí van, lo cargó como gallina roja. Lo bolsa papa lo lleva. Así, bueno, la cuestión es que estos dos pibes, cuando vamos a hacer el allanamiento, no solamente pudimos identificar, sabemos quién eran, son conocidos, no solamente pudimos encontrar los lechones, que ya lo habían carneado, pelado y todo, secuestramos las remeras, fíjense que uno tenía un 77 grande así, no traje la foto para nosotros tan extenso, y lo más cómico de todo es cuando hacemos las tareas de la policía, hace la tarea de inteligencia, te matan la foto de la casa y todo, estaba el perro sentadito afuera. Estaba Bobby esperando ahí que vayamos a hacer la Bueno, no, nada, esto a modo de ejemplo, traje más, pero no quiero extenderme por el tema del papelito, por las dudas, que venga y me rete. Nada, nosotros en Trenquelauquen lo que pretendemos y lo que queremos es, sabemos que la seguridad la hacemos entre todos, no solamente la policía, no solamente la fiscalía, sino que también la gente tiene que sacarse encima ese ropaje, ese miedo de que no me meto porque después tengo más molestias y si no me pasa a mí no me meto, sino que esto es una pata, esto es un círculo, una sociedad de tres, son ustedes, nosotros y la policía, entre todos hacemos la seguridad. Y es la única forma de que el delito en el campo se pueda investigar y se pueda trabajar. El delito en el campo se investiga en el campo y con la gente del campo. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días. Primero, ante todo, quiero agradecer a la Procuración por darnos esta posibilidad de poder exponer nuestras experiencias en los distintos departamentos judiciales. Bueno, yo soy agente fiscal de instrucción y juicio. Tengo a cargo la Fiscalía número 3 de la ciudad de Pergamino. Soy fiscal temático de los delitos rurales. Aparte de esto, poseo los delitos conexos a la trata de personas, grooming, pornografía infantil y recientemente también las usurpaciones, también en el ámbito rural. Sumado a ello, también 5 días de turno común durante el mes donde evidentemente dan todo tipo de delitos. Mi equipo de trabajo está compuesto por una secretaria, un auxiliar letrado y 3 instructores judiciales que están a mi cargo para todas estas temáticas.
Aclaro que con la temática, por ejemplo, de los delitos conexos a la trata de personas, tuvimos un caso donde en la localidad de Guerrico, dentro del partido de Pergamino, había un peladero de pollos donde explotaban a chicos menores de edad que los hacían trabajar en condiciones infrahumanas. Entonces ahí hicimos un trabajo en conjunto con la Patrulla Rural de Pergamino y con la División de Trata de la Policía Federal Argentina, de la División Interior, y logramos, bueno, desbaratar esta banda que se dedicaba a esto. En ese establecimiento llevamos esto a juicio, declararon los menores en cámara Gesell y logramos una condena tanto para el encargado del establecimiento como para el empresario encargado de haber llevado esta tarea. En cuanto a la temática de trabajo, estoy los 365 días del año con el tema rural. Hace 4 años que asumí como fiscal. La Fiscalía General me dio esta responsabilidad de tener los delitos rurales. Antes había 2 fiscales que estaban cada 15 días y la idea fue de unificar el criterio en cuanto a la materia de investigación. Y desde ese momento se logró, como también han coincidido mis colegas, logramos bajar el índice delictual que se venía desarrollando en la zona rural de Pergamino, adoptando un modo particular de trabajo junto a mis instructores, que pasó desde un primer momento en 2 cuestiones. Una atención personalizada a las víctimas, es decir, un contacto directo con la persona víctima del delito, y otra es la concurrencia de mis instructores, o en mi caso, a los lugares de los hechos, cuestión fundamental para desarrollar nuestro trabajo. ¿Cómo llegamos a mejorar ese índice delictual? En primer lugar, debo decir que es parte fundamental la patrulla rural. En esto creo que hemos sido coincidentes todos los colegas en que es una parte fundamental en la investigación. Pergamino tiene una patrulla rural y una coordinación que abarca diferentes ciudades. Específicamente para Pergamino cuenta con alrededor de 30 efectivos y 3 móviles policiales asignados específicamente a la patrulla rural. Una tarea que, bueno, personalmente encaré desde un principio fue inmiscuirme en la cuestión de la prevención, que creo que ahí es por donde pasa la gran parte del éxito de que se puedan disminuir los delitos. No hemos llegado todavía a tener el delito cero, pero por lo menos disminuirlo, atenuarlo o desbaratar bandas y demás. Entonces, la primera idea fue comenzar con cursos de capacitación. En persona, con mis instructores, empezamos desde hace ya años a dar cursos que después se fueron extendiendo a toda la zona de Pergamino, Arrecifes, Salto, donde la Sociedad Rural de Pergamino, si alguien conoce, pueden dar fe de ello, ofrecieron los lugares y organizamos cursos semestrales donde nosotros íbamos y enseñábamos la parte, más allá de lo que aprendí en la escuela de policía, de procedimiento, cómo actuar, y capacitábamos desde el agente de policía común hasta el comisario mayor encargado de la dependencia, quien que iba y colaboraban también con esta tarea. Inclusive hasta hacíamos un régimen de exámenes al final del curso también para obligarlos a que vayan estudiando. Esto mejoró el trato de los efectivos con el productor, porque eso también es parte fundamental, que la persona, el productor, confíe en su policía y también confíe en nosotros. Y eso también, irremediablemente, mejora el trabajo de las causas, es decir, la persona, el primer oficial que llega a un hecho, a veces no sabía qué hacer, cómo trabajar, cómo operar, si llamar primero a la policía científica, si llamar a la fiscalía. Bueno, en base a esos cursos de capacitación, lo que se trata de hacer, que después va a redundar en un trabajo nuestro, en un mejor trabajo, el evitar nulidades por parte de defensores y demás, es trabajar bien desde el principio, es decir, de arrancar desde el momento mismo del hecho con un acta de procedimiento hasta luego la medida final, que será una coerción penal. En segundo lugar, manteníamos
actualmente lo sigo haciendo, reuniones en mi despacho con la patrulla rural, con los jefes, analizamos la evolución del delito, los tipos de delito que se van cometiendo según la época del año. A modo de ejemplo, por ejemplo, en Pergamino, y si alguien conoce a gente de Pergamino, esto puede dar fe, organizamos dos especies, por eso siempre hago hincapié en el tema de la prevención. Dos operativos, uno denominado operativo soja, que es en la época en que se produce el levantamiento de la soja, en donde, yo digo vulgarmente, sacamos toda la policía de la calle. Es decir, toda la patrulla rural, la de Pergamino, con la coordinación, y se realiza durante ese mes, todos los días, operativos de interceptación en las rutas y en los caminos rurales, con un excesivo control de todas las operaciones de carga. Asimismo, también eso se hace en la época se arranca en noviembre hasta pasados los primeros días de enero, para evitar, cosa que siempre algún hecho aislado ocurre, el tema del hurto o el robo de lechones, que siempre para la fiesta es característico, donde se incrementa este tipo de delitos. La policía hace las famosas órdenes de servicio, requiriendo el personal, y yo también con mis instructores a veces asistimos, y también como una manera de controlar y respaldar esos operativos, personalmente están sobre la ruta en determinados días y demás para que la prevención sea efectiva. En esas reuniones también confeccionamos el mapa del delito, que vamos actualizando en forma constante, y esto es de gran ayuda porque el mapa del delito como herramienta es totalmente viable en cuanto para la distribución tanto de los recursos logísticos y material humano que sabemos que también en definitiva siempre no alcanza. Así que lo que hay que distribuirlo bien y hacerlo efectivo. Pergamino cuenta con más de 4.500 kilómetros en caminos rurales. Es una zona que Pergamino, los caminos rurales están en muy buen estado, por lo tanto la circulación de los móviles se puede realizar de buena forma. La municipalidad en ello hace muchos años que trabaja bien. Pergamino cuenta con diferentes rutas provinciales y la corta al medio la ruta nacional número 8. También contamos con la colaboración para estos operativos y demás. Pergamino cuenta con la ciudad de Pergamino y 12 pueblos de campaña. Esos 12 pueblos de campaña poseen efectivos destacamentos policiales y puestos de vigilancia, que tienen un móvil cada uno, y en algunos los puestos de vigilancia tienen 2 o 3 efectivos y los destacamentos un solo efectivo. Esos destacamentos no dependen de la patrulla rural, dependen del jefe de seguridad de la zona urbana. Por lo tanto, esto sería bueno y creo que ya han trabajado gente, el doctor Vieira ha trabajado en un proyecto también, en el sentido de que estos recursos que tienen los pueblos que dependen de un jefe de comando de la ciudad, sería bueno que se incorporen y dependan de la patrulla rural. Entonces, si yo tengo 3 móviles solamente en la patrulla rural para recorrer 4.500 kilómetros y tendría 15 móviles y a eso le agrego 20 efectivos más, estaríamos ya hablando de una fuerza de mayor dimensión, por lo tanto daría mucha más eficacia, a pesar de que estos móviles también recorren el campo, pero también tienen la responsabilidad de patrullar el pueblo. Por lo tanto, a veces, cuando patrullan el pueblo, dejan abandonado el campo. Y también la problemática de que a veces esos móviles vienen a hacer tránsito a la ciudad, entonces me dejan una zona desprotegida del campo. Por lo tanto, son cuestiones que a la larga, bueno, se van a tener que ir solucionando, creo que esto a nivel ministerial. El acercamiento con la gente creo que es fundamental. Los productores agropecuarios en Pergamino poseen los teléfonos celulares de mis instructores, poseen el mío personal, son teléfonos que están asignados por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto eso es lo que yo le hablaba de la atención personalizada, me pueden llamar a mí a cualquier hora del día, a mis instructores, y siempre vamos a estar dando respuesta de todo eso. Parte de eso es que se ganen la confianza y sobre todo para aportar datos, para
planificar en conjunto. Y asimismo, asisto en Pergamino, en el Honorable Consejo Deliberante. Por ordenanza está creado el Consejo Asesor Agropecuario, donde se reúne una vez por mes. Yo asisto con mis instructores. El Consejo Asesor Agropecuario está constituido por los delegados de los pueblos de campaña y por todas las entidades rurales, Sociedad Rural, Federación Agraria. Bueno, y ahí, aparte de hablar o de charlar de temas impositivos o todo lo que atañe a la parte agropecuaria, también se habla de seguridad. Y tenemos un contacto personal con la gente donde nos manifiestan todos los problemas que tenemos y tratamos de resolverlo. Bien, la experiencia de la Fiscalía a mi cargo ha sido positiva, más que nada con la policía. La verdad que la patrulla rural trabaja muy bien. Mi forma de trabajar, yo otorgo casi siempre los allanamientos, casi en un 100% en la urgencia, es decir, que a veces no requiero de la orden de juez de garantías, que siempre se demora, y esto ha producido en muchos hechos eficacia en el trabajo, pero también debo decir que se lo debo el trabajo a la patrulla rural. Dentro de esta experiencia, solamente voy a nombrar, en el año 2014, esto fue publicitado, se desbarató una banda con 22 detenidos y pudimos esclarecer 19 hechos que se habían cometido en la zona rural. Fue una investigación de más de 8 meses con escuchas telefónicas y hasta el día de hoy están cumpliendo condena. Y también tuvimos un raid delictivo de un solo día de 4 delincuentes oriundos de San Pedro, donde la policía rural, como cometieron 3 hechos de robo a mano armada con violencia en Pergamino, que eran oriundos de San Pedro, se lo logró detener. Bueno, fuimos a juicio oral y hoy están cumpliendo condenas. Eso como hechos más graves y más característicos de la zona. La temática rural incluye todo lo que sea robos, robos agravados, hurtos agravados, daños y portación ilegal de armas de fuego. La investigación de los delitos rurales es compleja, difícil, no solo porque estamos tratando de zonas que están alejadas del ejido urbano, sino porque con el correr de los años los habitantes, los productores han migrado a la ciudad, dejando casas, galpones y demás abandonados. Entonces eso facilita la tarea del delincuente rural al estar esta zona desprotegida. El delincuente rural adquiere estos conocimientos, va, golpea y actúa. Entonces, como medidas, creo que hay que apuntalar la acción del Estado y que cualquier política de prevención en materia criminal debe estar basada, creo que en 4 aspectos. Y con esto cierro. La prevención, porque es necesario contar con mayor presencia policial, mayor vigilancia, quienes efectúan recorridas por los caminos rurales y rutas por los que se accede a los establecimientos rurales. Hay que optimizar recursos en ese sentido. La decisión, creo que hay que tener una fuerte decisión y tomar la iniciativa política de ir a fondo con el tema, con el delito rural en este sentido. La capacitación, hay que capacitar a los organismos, a los integrantes de los organismos intervinientes, inclusive nosotros mismos, y actualizar esfuerzos. En cada departamento judicial se debe articular con las distintas fuerzas de manera de trabajar en conjunto. Creo que las exposiciones de los colegas que me antecedieron, creo que rescato que esta mancomunión entre la víctima, patrulla rural, policía y fiscalía, creo que esto ha sido, en resumen, lo que ha dado que hayamos tenido en nuestras diferentes zonas o que tenemos encargadas esta baja de los delitos rurales, cuando vemos que lamentablemente en las ciudades no ocurre lo mismo. Así que bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias.